Bien, buenas tardes. Mi nombre es Berenice Corona y el trabajo que les voy a presentar a continuación lleva por nombre Incorporación de germoplasma silvestre para el mejoramiento genético del maíz. Les comento que este trabajo se llevó a cabo mediante la dirección del doctor Lino de la Cruz Larios. Y bueno, para entrar en materia, hablemos de maíz. ¿Qué tan importante es? Yo creo que particularmente para nosotros como mexicanos es no solamente importante en el aspecto de que forma parte de nuestro día a día, sino en una cuestión que va desde lo cultural, que llega incluso a lo religioso, ya que viene desde nuestros ancestros. Es uno de los granos más producidos a nivel mundial y bueno, como podrán ver en la imagen, forma parte no solamente de una inmensa cantidad y variedad de platillos, sino que también de bebidas, de golosinas. Y aunque no se conoce mucho, forma parte también como materia prima de un sinfín de productos industrializados que van desde bebidas, fermentos, harinas, biocombustibles como el etanol, maquillaje, fármacos, pastas de dientes y pues como el 100% de la planta es aprovechable, pues también se le suministra a los animales a modo de forraje para su alimentación. En cuanto a la producción nacional, tenemos que cada año en México se producen alrededor del 2.5 del total mundial, que va alrededor de los 28 millones de toneladas, de las cuales 24.7 aproximadamente corresponden a maíz blanco y el resto a maíz amarillo. Sin embargo, nos encontramos con que esto no es suficiente para cubrir con la demanda de nuestro propio país, requiriendo una importación de hasta 16.2 millones de toneladas, que representa un 39% del consumo nacional, que es un valor bastante elevado. Ante esta situación, ¿qué hay que hacer? Existen diferentes estrategias para incrementar el rendimiento y buscar la compensación para tratar de evitar, dentro de lo más posible, requerir la importación. Yo creo que el modelo que todos pensaríamos más obvio es el incremento de la superficie de cultivo. ¿Esto qué significa? Siembro más hectáreas, cosecho más. Sin embargo, es un modelo que actualmente en nuestro país se encuentra agotado, ya que factores como la urbanización y el cambio de cultivos como para reemplazar el maíz por otros cultivos que sean más rentables para el productor, que permitan la exportación, pues ha venido mermando cada vez más este modelo. Otra estrategia puede ser una mayor densidad de siembra. Altas densidades se consideran a partir de las 80,000 plantas por hectárea. Hace rato comentaban el uso de fuentes tradicionales de germoplasma. Para no ahondar más en este tema, pues ya se comentó que el agotamiento de estas fuentes tradicionales pues ha terminado por mermar la variabilidad que es necesaria para incrementar el rendimiento. Existen también la edición genética o los transgénicos y más recientemente el uso de reguladores de crecimiento. Ahora, ¿qué vemos en pantalla? El maíz, como sabemos, es una planta que no surgió así como la conocemos. Es una planta que ya ha atravesado un proceso de domesticación alrededor de 10,000 años atrás. A través de mutaciones y a través de selección, pues se ha venido derivando a la planta que conocemos actualmente. Pero su ancestro silvestre es este que vemos en pantalla, llamado teocintle. Son un grupo de gramíneas o de pastos que son silvestres. Actualmente los encontramos como plantas arbences o ruderales en caminos cercanos a los cultivos, que fenotípicamente son muy similares al maíz. Incluso en los primeros estadios de crecimiento es muy difícil identificar o distinguir uno de otro. Como vemos, es una planta que no tiene características agronómicas favorables, que no tiene un buen tallo. Las mazorcas son muy pequeñas, tienen una cantidad muy limitada de granos, no poseen olote. En la imagen inferior derecha podemos ver a grandes rasgos un proceso ya de hibridización
que va desde una mazorca muy pequeña de teocintle hasta un híbrido más o menos moderno. Ahora, si ya comentamos que el teocintle no tiene buenas características agronómicas, tiene muchos tallos, se cae o se acama, tiene muy pocos granos, ¿por qué utilizarlo en un proceso de mejoramiento cuando el maíz ya tiene caracteres que nos sirven, caracteres que ya queremos así, ¿no? Principalmente por el aprovechamiento del material genético que es exclusivo, ya que es una planta silvestre. ¿Qué pasa con las plantas silvestres? Que todo el tiempo se están enfrentando a diferentes factores que los obligan a generar resistencias, por ejemplo, a patógenos, a diferentes enfermedades e insectos, a factores climáticos, llamemos inundaciones, sequías, altos niveles de salinidad. Además, debido a su parentesco genético, pues es una planta que permite realizar cruzamientos y sobre todo obtener descendencia fértil. Existen diferentes estudios que justifican la incorporación del germoplasma de teocintle al mejoramiento genético del maíz, que destacan entre muchas aportaciones del teocintle, resistencia a sequía, a calor, a diferentes enfermedades, pero sobre todo hay una característica que buscamos obtener que es la más destacable. Es algo llamado prolificidad. ¿A qué nos referimos? Una planta de maíz normal nos va a dar una sola mazorca, una mazorca por planta. El teocintle da un elevado número de mazorcas por cada una de las plantas. Obviamente no vamos a obtener nunca 8, 10, 12, 15 mazorcas, pero lo que estamos buscando es incrementar ese porcentaje de número de mazorcas por cada una de las plantas. Bueno, el objetivo de este trabajo fue evaluar híbridos simples y trilineales de maíz con germoplasma de teocintle para caracteres de importancia agronómica y con objetivos específicos, identificar poblaciones de teocintle con caracteres agronómicos deseables para el mejoramiento y obtener híbridos de maíz con germoplasma de teocintle para alto rendimiento y caracteres favorables para su manejo y aprovechamiento. Partiendo de la hipótesis de que la incorporación de teocintle contribuye a mejorar diversos caracteres agronómicos de la planta de maíz. Bueno, les presento los materiales y métodos. Lo que estamos evaluando son híbridos simples e híbridos trilineales. ¿Qué es un híbrido simple? Es una planta conformada por la cruza de dos líneas endogámicas. En este caso, LUC 282 es la planta que utilizamos como línea hembra y CML 311 en retrocruza 3 con 2 autofecundaciones, que es la portadora de teocintle. Formamos 20 híbridos simples con 20 diferentes líneas ML311 que a su vez utilizamos para cruzar con otra línea endogámica, LUC 03, y otra línea endogámica, LUC 30, para formar los híbridos trilineales. El teocintle que se le incorpora a la línea CML311 proviene de 20 localidades diferentes pertenecientes tanto a estados de la República Mexicana como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, el Estado de México y Guatemala. Y pertenece a 4 diferentes especies de teocintle, sea maíz parviglumis, sea maíz mexicana, sea diploperennis, sea maíz huehuetenanguensis. Son 20 colectas diferentes de teocintle de esas localidades que se incorporan a la línea CML 311 para formar la línea con teocintle. Bueno, lo que hicimos para este trabajo posterior a formar los híbridos fue realizar la evaluación de los mismos. ¿Cómo se evalúa un híbrido de maíz o los híbridos de maíz? Pues se hace una evaluación en campo. Establecimos 2 ensayos de evaluación en el verano de 2018 y 2019. Ok, gracias. Se establecieron 2 ensayos en verano. ¿Por qué en verano? Porque los híbridos que estamos generando son para condiciones de temporal. ¿Esto qué quiere decir?
que no hay riego, no tenemos ninguna cuestión tecnificada, toda el agua que recibe el maíz tiene que ser de la lluvia. Entonces, por eso los establecimos de esta forma. Lo que ven en la figura 2 y 3 es el diseño experimental. Se evaluaron el total de los 60 híbridos con teocintle, más 4 híbridos, lo que nos permitió diseñar un diseño experimental alfa látice de 8×8, que incluía 3 repeticiones, dando un total de 192 unidades experimentales. Para este experimento, pues toda la siembra se realizó a mano y el manejo agronómico fue el que se utiliza en la entidad. A lo largo del cultivo, para la evaluación del mismo, se hizo un seguimiento o una toma de diferentes variables fenotípicas. Estas variables o el cómo tomar estas variables, pues lo describen Ronnie Ramírez en un manual técnico. Les comento únicamente cuáles son. Son días a floración femenina, días a floración masculina, porcentaje de acame de raíz, porcentaje de acame de tallo, número de plantas, altura de planta y de mazorca, número de mazorcas cosechadas, peso de campo, que se refiere al peso de las mazorcas recién cosechadas, peso de grano, ya sin olote, y humedad. Al terminar de recabar los datos de los 2 ciclos, se llevó a cabo un análisis estadístico. ¿De qué forma? Independientemente se evaluaron los datos de cada uno de los ciclos, 18 y 19, mediante análisis de varianza. Se llevó a cabo también un análisis combinado y en los casos que hubo diferencias mínimas significativas se llevó a cabo la prueba de Dunet. Hubo las fuentes de variación a las que se sometieron los análisis de varianza fueron ambiente, repeticiones, bloques, cruza, híbrido, densidad en el caso de rendimiento y la interacción entre ambiente y cruza y ambiente híbrido. Y bueno, en el caso de las floraciones, ¿por qué es importante tomar las floraciones? A lo mejor a nadie le podría llamar la atención, ¿no? ¿Para qué quiero saber cuántos días tarda en florecer una de mis plantas? Primero, porque buscamos, para tener un buen rendimiento, que haya algo llamado sincronía floral. Si la antesis o la emisión de polen de mi planta no coincide con la emisión de estigmas de la misma, no voy a cosechar nada. Entonces, es importante primero considerar que haya sincronía floral. Ahora, ciclo de temporal. ¿Esto qué nos marca? Que hay un tiempo limitado en el que mi planta tiene que desarrollarse y aprovechar todo su potencial. Entonces, ¿qué buscamos? Plantas que sean precoces. En este caso, las plantas que consiguieron las mejores floraciones o las más precoces llegaron a los 72 días, que fueron más bajas que el mejor de los testigos en cuestión. En cuanto a acame de raíz, bueno, en cuanto a acames en general, les comento 2 tipos de acames. El primero es el acame de raíz, consiste en que la planta se va a caer desde la base de la misma planta, y en cuanto a acame de tallo, consiste en que la planta se dobla debajo de la mazorca. Si la planta se dobla arriba de la mazorca, ya no nos genera un mayor problema. Entonces, pues encontramos que tenemos un número significativo de plantas que poseen un 0% de acame. Es lo que esperamos. Y lo que les comentaba de prolificidad, mazorcas por planta. Como vemos, la media para los tratamientos fue una mazorca. El testigo alcanzó una mazorca, que es un testigo comercial que se siembra en la zona. Pero ¿qué vemos acá? 1.4. 1.4, sí. La meta para este proyecto es subir el porcentaje de mazorcas por planta 1.2. Naturalmente no es la mayoría de los tratamientos, pero ¿esto qué quiere decir? Que sí estamos encontrando un incremento del rendimiento, o por lo menos en porcentaje de mazorcas por planta, gracias al teocintle. Y bien, rendimiento de grano. Esta es una cuestión, digamos, complicada. Se evalúan varios ciclos de evaluación porque el rendimiento depende de muchos factores.
como vimos en las conferencias previas. Una cosa es que yo tenga los mejores genes, el mejor germoplasma, pero si en ese ciclo no llovió o llovió de más o pasó cualquier fenómeno que interfirió con mi proceso, obviamente el promedio va a cambiar. Nuestro testigo para el análisis combinado obtuvo alrededor o más de 7 toneladas, cuando la media fueron 6 toneladas. De cualquier manera fue un valor más alto. Sin embargo, en experimentos más recientes que se han realizado con los mismos materiales se han alcanzado un mayor número de toneladas, llegando incluso a más de 10. En cuanto a resultados, a partir de los análisis encontramos como germoplasmas sobresalientes 2. El primero, Seamais parviglumis. ¿Por qué lo seleccionamos? Porque es el que está presente en aquellos híbridos que obtuvieron los rendimientos más altos. Y no solamente en nuestro caso, de acuerdo con revisiones de literatura, se ha encontrado que parviglumis efectivamente aumenta el rendimiento. Y en el caso de las floraciones, tanto sincronía floral como precocidad, aquel germoplasma que nos benefició fue Seamais huehuetenangensis. Encontramos híbridos también. El primero que aparece es un híbrido trilineal con germoplasma de Seamais mexicana que llegó casi a las 7 toneladas. El segundo, bueno, el primero lo que destaca es que es un híbrido trilineal. De acuerdo a literatura, aquellos híbridos que van a dar mayor rendimiento siempre son los híbridos simples, aquellos que aprovechan o aquellos en los que la heterosis se hace más evidente. Pero en cuestión de producción de semilla, lo que se busca siempre es generar híbridos trilineales. ¿Por qué es sobresaliente este? No tiene el rendimiento más alto, pero estadísticamente es igual a aquellos híbridos simples que sí tienen el rendimiento más alto. Ahora, en el segundo, de acuerdo a los rendimientos, esta línea con teocintle de la especie parviglumis alcanzó muy buenos rendimientos como cruza simple y también con sus respectivas trilineales con LUC03 y la línea LUC30. Y bien, estos germoplasmas sobresalientes pertenecen mayormente a las localidades de Michoacán, Jalisco y Guerrero, que de acuerdo a condición geográfica es lo que se esperaría, que fueran germoplasmas que tienen una mayor adaptación a la zona. Y bien, en conclusión, el germoplasma silvestre representa un reservorio genético potencialmente útil en el mejoramiento del maíz, tanto para incrementar el rendimiento como para el mejoramiento de caracteres agronómicos de la planta. Identificamos poblaciones sobresalientes en el mejoramiento de cada carácter evaluado. Los híbridos simples presentaron los valores más altos para rendimiento de grano y se encontraron híbridos triples estadísticamente iguales a los mejores híbridos simples. Por mi parte sería todo. Sí.